Y bueno, señores y señoras, como lo ven en el título y en la miniatura, el día de hoy vamos a hablar de las grandes ausencias que tiene Ecuador en la nómina de convocados. Porque sí, la nómina de convocados del combinado ecuatoriano ya ha sido revelada. Y aunque es una nómina bastante extensa, evidentemente porque primero salió para el partido contra Arabia Saudita, pero la base va a ser la misma. Salvo la inclusión de Piero Hincapié y de William Pacho, no habrán más modificaciones. Bueno, todos sabemos por qué no están Hincapié y Pacho, pero más allá de eso no habrán grandes cambios de esos jugadores. Se acortará la lista a 26 y ellos irán a la Copa del Mundo, pero no habrán nuevas inclusiones, no habrán jugadores. No es que la que está ahorita mostrando y luego saquen para el Mundial otra y va a ser un cambio totalmente extremo. No, para nada. Yo, como les digo, de ahí hay 24 jugadores en esta lista que salió contra Arabia Saudita. Esos irán al Mundial y luego súmenle a Pacho Hincapié y se completan los 26 que estarán en la Copa del Mundo. Entonces, ¿cuáles son las ausencias? ¿Cuáles son estos jugadores que faltan en esta lista o que la gente está pidiendo? Bueno, arranquemos en el arco, porque ya se ha confirmado que se llevarán 3 arqueros para el Mundial. Si bien es cierto, en los amistosos están 4 con Moisés Ramírez, Gonzalo Valle, Hernán Galíndez y Cristian Lor, pero al Mundial van a ir Moisés Ramírez, Gonzalo Valle y Hernán Galíndez. Entonces la gente se pregunta, ¿qué está pasando con David Cabezas? David Cabezas, quien recordar que en los últimos partidos amistosos incluso jugó, tuvo minutos, pudo hacer su debut con la selección y no estuvo convocado en el último partido. Moisés Ramírez por ahí decía que porque llegó tarde a una concentración, por eso no lo convocaron como castigo y llevaron a David Cabezas. David Cabezas jugó ese partido. Moisés Ramírez no fue ni convocado, pero de la nada para el Mundial aparece como convocado. Miren, yo creo que aquí en el tema del arco no hay mucha duda. Si bien es cierto, David Cabezas está realizando un papel interesante en Libertad, también comete muchos errores, eso es una realidad. Acá tenemos un poco de las estadísticas de don David Cabezas, pero Moisés Ramírez ha venido subiendo de nivel con su equipo en Grecia, que claro que como obviamente nosotros somos ecuatorianos, tenemos más de lleno la liga ecuatoriana, vemos el rendimiento de David Cabezas, pero el rendimiento de Moisés Ramírez, sobre todo los últimos partidos, donde se ha afianzado, donde ha ido mejorando y donde ha sido clave para que su equipo no descienda, pues ha ayudado bastante. Entonces creo yo que aquí no hay mucha duda. Por ahí se hablaba de Burray, por ahí se hablaba de Omar Carabalí. Creo que eso hubiera sido traer polémica al equipo, porque ya sabemos lo que el mediático que este tema de Javier Burray, también esto de Omar Carabalí, que en su momento rechazó a la selección, no quiso meterse en problemas BKCS y mejor llevó a un viejo conocido como lo es Moisés Ramírez. Que entre Moisés Ramírez y David Cabezas, bueno, no creo que haya mucha diferencia, por eso a mí no me parece que haya mucha polémica en el arco. También en la media la gente se ha estado quejando porque incluyeron a Jordi Alcibar por encima de este futbolista que estarán viendo a continuación, Óscar Zambrano. De igual forma, un futbolista que milita en el fútbol de Europa, que acá vemos, ¿no? En cuál es su equipo, el Maribor, que ya está recuperado, que ya está listo. Vemos la temporada, una temporada media irregular producto de sus lesiones, y esto es lo que a mí también me hace decir que no es tan polémica la no inclusión de Óscar Zambrano. Es un gran futbolista, pero necesita regularidad, necesita que las lesiones lo estén respetando, mientras que Jordi Alcibar, sin ser extraordinario, sin ser el mejor 5 de la historia de Ecuador, pero es un jugador que está cumpliendo y que aparte está en un gran equipo como Independiente del Valle, que está arrasando en el fútbol ecuatoriano, que ya está clasificado a la siguiente fase de la Copa Libertadores, que sigue vivo en la Copa Ecuador. Entonces evidentemente claro que llevarse al 5 de ahí, pues obviamente en cuanto a regularidad va a ser una mejor opción que Óscar Zambrano. Esto estoy hablando ahora en el presente. De ahí la próxima temporada Óscar Zambrano puede regresar al Hull City, la rompe y se convierte en uno de los mejores 5 de la Premier. Puede ser, porque es un grandísimo futbolista y porque tiene el talento, pero eso ya pasará en un futuro. Yo te estoy hablando de ahora, y en cuanto a regularidad, guste o no guste,
Jordi Alcibar tiene más regularidad, más constancia que el señor Oscar Zambrano. Y aparte que es un gran cobrador de penales, que eso también, sobre todo viendo que no atacamos y que defendemos muy bien, podría ser un factor clave y algo para añadir, porque es un especialista, ¿no? Y en el mundial, en estas fases, ya sobre todo después de la fase de grupos, donde es el mata-mata, si Ecuador clasifica, vaya que puede ser un jugador interesante. Así que yo tampoco creo que haya mucha polémica con el tema de Oscar Zambrano. Una que piden, pero que bestia. Piden, no dejan de pedir, es increíble, de verdad. Es el señor Jeremy Sarmiento. Jeremy Sarmiento, futbolista del Middlesbrough, pero realmente ha hecho los méritos para estar en la selección ecuatoriana de fútbol. Yo sé que a la gente le encanta Jeremy Sarmiento, pero si nos vamos a los números de Sarmiento, si nos vamos a la realidad de Sarmiento, a mí también me parece un gran futbolista, pero no es más que John Mercado, no es más que Yeboah, no es más que Nilson Angulo, no es más que Alan Minda, no es más que Gonzalo Plata. Incluso yo les diría que el mismo Kendry Páez, siendo lo que es Kendry Páez, que hasta ya están pensando en que se vaya de River, ha tenido más regularidad que Jeremy Sarmiento. Miren, Jeremy Sarmiento empieza a tener unos pasajes interesantes en el Middlesbrough, incluso en algunos partidos fue titular, pero luego se apagó completamente, pero total. Ya los últimos partidos ni jugaba, y si jugaba lo ponían por encima del minuto 90. Ya a perder tiempo. ¿Qué puede hacer si entra al 90 más 2, al 90 más 5? Luego, en el partido más importante, que era cuando el Middlesbrough se enfrentaba al Hull City en búsqueda del ascenso a la Premier League, el que ganaba ese partido ascendía. Jeremy Sarmiento ingresó en los adicionales en el 90 más 2, creo, si más no me equivoco, más 5 por ahí, pero o sea, en los adicionales. Ahí marca el real aporte de Sarmiento en el partido más importante, cuando necesitaban ofensivos, cuando necesitaban ganar para ascender. Jeremy Sarmiento entró en los adicionales. Entonces realmente, porque hablamos de los méritos, hablamos de que deben ir los mejores, los de mejor presente, Sarmiento tiene el presente para estar en una Copa del Mundo. Tristemente no, y es una realidad, les cueste o no aceptarlo. Yo sé que aquí me ganaré puteadas, que no les va a gustar a la gente lo que estoy diciendo, pero es un facto. Miren los últimos partidos de Sarmiento, donde a veces ni jugaba, y cuando jugaba entraba por encima de los 90. Realmente eso es un jugador con regularidad. Pregúntenselo ustedes también. No solo es el recuerdo de Jeremy Sarmiento de hace 4 años, cuando jugaba en Brighton y era un gran jugador y era titular y jugaba en la Premier League. Ahora estamos viendo, porque el mundial no es ahora el mundial del 2022. Es el mundial del 2026, y para este mundial tristemente Sarmiento no está teniendo la continuidad que se busca. Pero uno que realmente sí se merece estar presente, que sí debía estar en la Copa del Mundo, que sí debía ser llamado, es sin lugar a dudas Don Kenny Cheche Arroyo. Acá podemos ver el perfil del futbolista ecuatoriano que defiende la camiseta del Cruzeiro, que en Transfermarkt tiene un valor de 10 millones de euros. Vemos también la temporada del ecuatoriano habiendo jugado un total de 30 partidos, es decir, es titular, tiene 4 goles, 3 asistencias, 7 aportaciones de gol, siendo extremo, donde es su posición de oficio, que puede hacerlo de distintas posiciones, de extremo por izquierda, de medio centro, pero su posición de oficio es extremo por derecha. Actualmente es titular absoluto en el Cruzeiro que está vivo en Copa Libertadores, que en el Brasileirao sí le ha costado un poco más, pero sigue siendo pieza clave Kenny Cheche Arroyo, y que el ecuatoriano es muy importante en la ofensiva, define muy bien, tiene una capacidad de definición a la hora de marcar goles, pero tremendo, algo que hace falta en Ecuador, porque en Ecuador no es que sobre definidores, no es que sobre hombres gol, no. De hecho, es uno de los puntos más flacos que tiene Ecuador y que ha tenido a lo largo de las eliminatorias. Porque sí, la defensa es una de las mejores defensas del mundo. El mediocampo equilibrado, pero la ofensiva le falta gol a Ecuador. Y aún así nos damos el gusto de dejar fuera a uno de los mejores definidores que tenemos, como Kenny Cheche Arroyo. Y llevar, por ejemplo, a Darwin Guagua, que no creo que se meta al mundial, pero el hecho de estar convocado, aunque sea por los amistosos, ya te
te dice algo. ¿Por qué Guagua, que no es titular en Independiente del Valle, que no está viviendo un gran momento? ¿Y por qué no Kenny Arroyo? Luego lo de Kendry Páez, bueno, ya parecemos disco rayado, pero evidentemente no está en un buen nivel Kendry Páez, y Kenny Arroyo sí está por encima de él, sin embargo no lo llevan. Kendry Páez va a ir al Mundial y Kenny Arroyo va a verlo desde su casa. ¿Es eso justo? Y no es culpa de Darwin Guagua, no es culpa de Kendry Páez, esto es netamente del entrenador. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Que es algo extradeportivo? Porque argumentos futbolísticos hay y de sobra. Creo que es algo extradeportivo, por lo cual Kenny Arroyo no está convocado ni siquiera a los amistosos. Mira, ya, bueno, no lo lleves al Mundial, está bien, no lo lleves, pero al menos para los amistosos sí. Sí debería estar por encima de la consideración de muchísimos, pero no, ni siquiera a los amistosos. Eso es una cosa de... Yo creo que cualquiera se desmotivaría. Le preguntas a Kenny Arroyo cómo está, seguramente está muy triste porque ha hecho todos los méritos necesarios dentro del terreno de juego para estar en el Mundial, pero que por caprichos del entrenador no esté. Yo creo que cualquiera bajonearía. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Estás o no estás de acuerdo conmigo? Te estaremos leyendo acá abajo. Sin más, nos despedimos. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Adiós! ¡Los quiero!